Amén. Está bien. Bueno, continuaremos con nuestra serie Pregúntele al Pastor. Hemos estado viendo, veamos, necesito saltar a través de estos aquí. En las últimas semanas hemos estado viendo cómo debe responder un cristiano a la autoridad gubernamental, a la policía y a las fuerzas del orden. Y solo tengo que cubrir un poco sobre eso y luego pasaremos a nuestra siguiente pregunta. Pero en Romanos capítulo 13, en sus Biblias, Romanos capítulo 13, y vimos desde el versículo 1 hasta el versículo 7. Y, como dije, solo una especie de repaso rápido y luego pasaremos a nuestra siguiente pregunta aquí. ¿Dónde quiero entrar aquí? Leamos desde el versículo 1 hasta el versículo 7. La Biblia dice, sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que existen por Dios han sido establecidas. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismos, porque los gobernantes no son motivo de temor para el que hace el bien, sino para el que hace el mal. ¿No quieres temer a la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella, porque es servidor de Dios para tu bien. Pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, pues es servidor de Dios, vengador para castigar al que hace lo malo. Por lo cual es necesario estar sujetos, no solo por motivo del castigo, sino también por causa de la conciencia. Por esto también pagáis tributos, porque son servidores de Dios que atienden continuamente a este oficio. Pagad a todos lo que debéis, al que tributo, tributo, al que impuesto, impuesto, al que respeto, respeto, al que honra, honra. Así que al observar este pasaje vemos que la autoridad gubernamental es instituida por Dios, ¿verdad? No solo la idea de la autoridad gubernamental, no solo la idea de que el gobierno humano es establecido por Dios, sino que esas autoridades específicas son ordenadas por Dios. Dios es en última instancia quien tiene el control de quién está en el poder del gobierno, ¿verdad? Y eso es cierto en nuestro país. Eso es cierto en cualquier país, y a veces nos cuesta entenderlo. Pero aún así vemos que Dios es en última instancia soberano sobre los gobiernos humanos. Él tiene el control y así lo vemos aquí. Vemos nuestra responsabilidad de someternos a esos gobiernos humanos y eso es. Solo hay una excepción a esa regla, ¿verdad? Y es si nos piden específicamente hacer algo que contradiga las escrituras. Y eso tiene una limitación, ¿cierto? Eso no significa que si nos piden hacer algo que contradiga las escrituras, ya nunca tengamos que obedecerles en nada, jamás. No, significa que en esa área muy específica podemos desobedecer. Y nota que no dije rebelarse, ¿verdad? En cada ejemplo que vemos en las escrituras de alguien desobedeciendo a la autoridad gubernamental por lo que Dios nos ha dicho que hagamos o lo que Dios les ha dicho a ellos que hagan, lo hicieron con respeto. No se levantaron ni iniciaron una rebelión. No, simplemente dijeron, no puedo obedecer en esto y las consecuencias, dejaremos que las consecuencias sean las que tengan que ser. Pero esto es lo que yo necesito obedecer a Dios antes que a los hombres. Hablamos sobre las fuerzas del orden, ¿verdad? Él habla ahí sobre cómo no lleva la espada en vano. Y simplemente la idea de sentido común de que alguien con un arma que puede usar fuerza letal no se le discute. No te presentas como una amenaza. ¿Por qué? Bueno, porque esa persona lleva un arma de fuego, ¿verdad? Hoy en día, y en aquel entonces era una espada. ¿Saben cómo usarla? Así que sométanse a esas autoridades. Y luego él dice que no solo por temor, sino que para nosotros como creyentes deberíamos someternos por causa de la conciencia, ¿verdad? Hay una regla general, ¿cierto? No discutes con alguien que tiene un arma, pero ese realmente no debería ser el factor motivador para los creyentes al obedecer o seguir las instrucciones de las fuerzas del orden. ¿O sí? La motivación para los creyentes debería ser, Dios ha dicho que debo someterme, por lo tanto, me voy a someter. Dios ha puesto a esta persona en autoridad sobre mí, por lo tanto, voy a seguir esa autoridad. Así que hablamos sobre eso y volvimos a hablar sobre la sumisión. Y luego en el versículo 6 dice esto: por esto también pagáis tributos, porque son servidores de Dios que atienden continuamente a esto mismo. Pagad a todos lo que debéis, al que tributo, tributo, al que impuesto, impuesto, al que respeto, respeto, al que honra, honra. Y así dice: por esto también pagáis tributos.
Y entonces esto realmente se reduce a cuando miramos los impuestos, ¿verdad? Eso es realmente a lo que se está refiriendo aquí, que los impuestos deben ser pagados por los creyentes. De hecho, si miráramos el capítulo 22 de Mateo, Jesús trata este tema. Ellos le dicen, dinos, pues, ¿qué piensas tú? ¿Es lícito dar tributo o pagar impuestos al César o no? Pero Jesús percibió su malicia y dijo, ¿por qué me tentáis, hipócritas? Mostradme la moneda del tributo. Y ellos le trajeron un denario. Y él les dijo, ¿de quién es esta imagen y la inscripción? Ellos le dijeron, del César. Entonces él les dijo, dad pues al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Así que esto es interesante aquí. Dios y el propio Jesús reconocen que los impuestos son propiedad legítima del gobierno, ¿de acuerdo? Hay una frase popular que dice, el impuesto es robo. Bueno, Jesús no estaría de acuerdo, ¿de acuerdo? Ahora, a veces entiendo que puede sentirse como si te estuvieran robando, ¿de acuerdo? Lo entiendo. Pero la verdad es que los impuestos, según el propio Jesús, pertenecen a nuestro gobierno. En otras palabras, si no pagamos impuestos, entonces le estamos robando al gobierno, ¿verdad? Esa es la idea que Jesús está transmitiendo aquí, la idea que nos da este pasaje. Ahora, eso no significa que tengamos que pagar de más, ¿de acuerdo? Recuerden cuando hablamos hace un par de meses ya sobre la diferencia entre dar y los impuestos, ¿verdad? Y los impuestos, nuestra responsabilidad es pagar lo que se requiere y nada más, ¿verdad? No tenemos que pagar más de lo necesario. Esa no debería ser nuestra actitud al dar al Señor, pero sí puede ser nuestra actitud respecto a los impuestos. Pero vemos que como ciudadanos de nuestro país, sea cual sea, tenemos la responsabilidad de pagar nuestros impuestos. Tú dices, bueno, no son justos, bueno, eso no nos corresponde a nosotros determinarlo. Obviamente podemos votar y tenemos voz en algunas de esas cosas, pero si hay un impuesto que debo, tengo la responsabilidad de pagarlo. Y vemos eso aquí. Por esta causa también pagáis tributo, porque son ministros de Dios que atienden continuamente a esto mismo. Es interesante aquí que la razón por la que se paga tributo es porque ellos son ministros de Dios para el bien, tienen un trabajo que hacer y esto les permite cumplir con su labor, ¿verdad? Esa es más o menos la idea que vemos aquí en el versículo 6. Esto va un poco en contra del movimiento de desfinanciar a la policía, ¿no es así? Porque aquí dice que el propósito de los impuestos es la recompensa al bien y el castigo al mal. Bueno, ¿quién hace eso? ¿Quién está involucrado en eso? Bueno, eso es la fuerza del orden. De hecho, aquí se señala específicamente a las fuerzas del orden. Así que esa idea de desfinanciar a la policía y que no necesitan dinero y que ya sabes, no deberíamos pagarles por lo que hacen, bueno, la Escritura estaría en desacuerdo con esa idea aquí. De hecho, la Escritura dice que es razonable que paguemos impuestos para proveer a las fuerzas del orden y que puedan hacer su trabajo, el trabajo que Dios ha ordenado para ellos. Y por supuesto, continuamos. Dice que no solo debemos dar impuestos, pagad pues a todos lo que debéis en el versículo 7. Eso no va a funcionar. Me salté una página. Tributo al que se le debe tributo, impuesto al que se le debe impuesto. Pero luego dice esto, temor a quien temor. Ahora bien, como creyentes no deberíamos temer a las fuerzas del orden. Porque nosotros seguimos sus instrucciones, hacemos lo que se nos dice, a menos, por supuesto, que tengamos que desobedecer por algo que dice la palabra de Dios. Pero entonces podemos confiar en el Señor, no tenemos por qué tener miedo. Esto no es, ya sabes, esconderse en un rincón y tener miedo. La idea aquí es un temor piadoso, incluso de respeto. Y debemos respetar a nuestro gobierno. Debemos respetar la aplicación de la ley. Como ejemplo, ¿verdad? Yo no tengo miedo a la electricidad, pero tengo miedo a la electricidad, ¿verdad? Hay cables eléctricos por todo este edificio, ¿verdad? Estamos usando mucha electricidad esta mañana. No le tengo miedo. Pero sí, si la electricidad se sale de los límites en los que debe estar, o si no tengo respeto por la electricidad y empiezo a hacer cosas tontas con la electricidad, bueno, entonces sí tengo razones para tener miedo, ¿verdad? Y esa es más o menos la idea aquí. Yo respeto su poder y la letalidad de la electricidad sí se maneja de manera incorrecta, ¿verdad? Y esa es más o menos la idea aquí. Hay un temor respetuoso. Y luego honrar simplemente significa valorar o la idea de una apreciación positiva hacia algo. Estoy agradecido. Hace unas semanas honramos a nuestro departamento de policía y bomberos. Debemos buscar oportunidades para hacerlo.
Tienen un trabajo difícil, ¿no es así? Y es interesante. He podido hablar con algunos oficiales y decirles, oigan, la Biblia dice que ustedes son ministros de Dios para el bien, así que en cierto modo somos compañeros de trabajo, ministramos juntos. Ustedes tienen su propio ámbito de ministerio, yo el mío, pero trabajamos juntos en esto. Es increíble lo animados que se sienten por eso. ¿Por qué? Porque, bueno, no hay mucha gente que los respete. Y eso no debería ser cierto en el caso de los creyentes. ¿Por qué? Porque aquí dice, honra a quien honra merece. Debemos dar honor, debemos respetar, debemos apreciar el trabajo que ellos hacen. Y entonces eso de alguna manera completa nuestra mirada a nuestra responsabilidad con el gobierno humano y la aplicación de la ley. ¿Alguna pregunta sobre eso? Entiendo lo de obedecer y respetar cuando estamos uno a uno. Sí. Como cuando pagó la compra. Pero cuando hay desobediencia civil, como cuando la gente marcha, como el movimiento por los derechos civiles y la gente ha rezado y rezado y rezado miles de personas, se trata de ir en contra de lo que está sucediendo. Ok. ¿Dónde está? ¿Y cree usted firmemente que esto es algo que Dios le ha ordenado hacer? Sí. Porque lo que está pasando está mal. ¿Dónde trazas entonces el límite? Sí, yo creo que hay. Entonces, Ryan, no sé si captaste eso, pero ¿dónde trazas la línea entre la desobediencia civil ante fallos o leyes injustas y la sumisión a nuestras autoridades gubernamentales? Creo que estamos en una cultura única en Estados Unidos, en el sentido de que tenemos una voz, cosa que en muchos lugares no sucede. Cuando Pablo escribe esto a los cristianos en Roma, ellos tenían muy poca libertad. Ni siquiera se acerca a lo que tenemos hoy. De hecho, los césares a menudo perseguían a los cristianos. Algunos creen que Romanos fue escrito porque uno de los césares había expulsado a todos los judíos de Roma y ahora estaban regresando, estaban volviendo poco a poco. Y entonces él está tratando algunos asuntos relacionados con eso. Ellos no tenían gobernantes justos y no había, y era obvio, era claro. No hay duda. Cuando miramos parte de la historia de los césares y demás, de hecho, Pedro trata este tema. Están siendo perseguidos y así es como deben responder. Deben someterse. Y entonces, cuando comparo eso con lo que tenemos hoy en día, ellos estaban operando en un entorno considerablemente mucho más extremo y también mucho menos justo en todos los aspectos. Y aún así, su responsabilidad era someterse en la medida en que pudieran hacerlo sin desobedecer lo que dice la Escritura, ¿de acuerdo? Cuando se trata de desobediencia civil, creo que la idea de protestar es algo que tenemos. Se nos permite reunirnos y expresar nuestras quejas y ese tipo de cosas. Tenemos esos derechos en nuestro país y deberíamos hacer uso de esos derechos. Cuando un agente de la ley dice este grupo ahora es ilegal porque tal vez están bloqueando la calle o están causando disturbios, los creyentes tienen la responsabilidad de seguir las instrucciones de las autoridades. Tenemos que venir y decir, bien, ¿qué dice la Biblia? ¿Verdad? Y creo que lo mencionamos la semana pasada, podemos ver muchos ejemplos de personas que decidieron enfrentarse a un gobierno injusto, a una decisión injusta o a una ley injusta, y sucedieron cosas buenas como resultado, ¿verdad? El movimiento por los derechos civiles es un excelente ejemplo de eso, ¿de acuerdo? Muchas cosas buenas surgieron de eso. Pero como creyentes, no vivimos nuestras vidas basándonos en lo que han hecho otras personas, ni creemos que el fin justifique los medios para los creyentes. Así que cuando digo, ¿qué quiere Dios que yo haga? Tengo que evaluar no lo que otros han hecho, no lo que yo quiero hacer, y ni siquiera lo que a mí me parece justo. Tengo que acudir a las Escrituras y decir, ¿cómo puedo, cómo debo responder a esto según lo que dice la Biblia? Tenemos derecho a expresar nuestras preocupaciones y tenemos toda la oportunidad y debemos hacerlo como creyentes. Realmente creo que deberíamos hacerlo, pero necesitamos asegurarnos de que mientras lo hacemos, estamos obedeciendo pasajes como este y otros que tenemos en Pedro que nos dicen que debemos honrar. En otras palabras, no escribimos una carta mordaz a alguien, debemos honrarlos. Debemos seguir las órdenes legales, ya sea de un presidente, un gobernador o quien sea, cualquier persona que haya recibido autoridad en esa área. Debemos cumplir con esas expectativas. Y es difícil porque me pregunto,
Estoy agradecido por quienes han hecho eso. Estoy agradecido por los resultados. Pero también creo que tenemos que separarnos de cómo nos sentimos respecto a esas cosas. Y tenemos que preguntarnos, ¿qué dice la Escritura sobre mi respuesta? ¿Qué puedo hacer yo? Creo que es apropiado esperar que, bueno, espero que tengan éxito y que esto cambie, pero ¿debería yo estar involucrado específicamente si al hacerlo estoy infringiendo la ley? Entonces no debería estarlo según lo que veo aquí en la Escritura. Esa es y realmente creo que eso es lo que tenemos que, hay evidentemente 1000 opiniones diferentes y buenas personas que no estarían de acuerdo conmigo en esta postura, pero no puedo evadirlo según la Escritura, así que no puedo dar una respuesta fuera de lo que dice la Escritura, ¿verdad? Y creo que eso es lo que todos deberíamos tratar de hacer. ¿Qué dice la Escritura sobre esto? ¿Cómo debo responder a esto? Así que por esa razón yo diría que no. Diría que tenemos la responsabilidad de someternos. Ahora, hasta ese momento, cuando se vuelva ilegal, claro, asegúrate de dar honor a quien honor merece. Asegúrate de no ser feo o cruel o proteja su testimonio en esos entornos. Pero claro, pero siempre que se vuelve ilegal solo por algo que están haciendo que es injusto, no me da el derecho a violar la ley como creyente. Otros pensamientos, preguntas, ideas de José. He escuchado que el miedo, por ejemplo, el tipo de miedo que no es bueno, es una evidencia falsa que parece muy real. Miedo, así que las cosas a las que realmente no deberías temerles son una evidencia completamente falsa que solo parece real. Y luego, Está bien, veo lo que estás diciendo. Sí, es sarcástico. tienes a Pedro, a Pablo, a Santiago. Todos ellos desobedecen porque Dios les había dicho que predicaran su palabra y la poderosa Roma les había dicho que no lo hicieran bajo ninguna circunstancia. Sí, Y estaban dispuestos a ir a la cárcel y morir por esa desobediencia. sí. Pero ellos no estaban desobedeciendo para obtener su propia libertad. Sí, correcto. Estaban conquistando personas. Sí. No hay argumento contra eso. Pero, como que te digo, Sí. Sí. Correcto. Correcto. Sí, y yo creo que cuando vemos, y esos son grandes ejemplos de personas que sí desobedecen, sabes, lo vimos un poco la semana pasada, donde hay momentos en las escrituras en los que la gente desobedece a la autoridad gubernamental, pero siempre es en un área específica, siempre es al predicar el Evangelio. Bueno, Dios me ha dicho que predique el Evangelio. Voy a predicar el Evangelio y enfrentaré las consecuencias como ellos lo hicieron. Muchos de ellos fueron martirizados. Pero lo que no vemos que Pablo haga es ponerse de pie y decirle a César, eres un vago. Él probablemente lo matarían, ¿verdad? Lo que no vemos es que se queje de las decisiones que ha tomado César. De hecho, lo vemos orando por César. Lo vemos orando por oportunidades de predicar el Evangelio al César. Lo vemos hablando respetuosamente con gobernadores que básicamente solo lo están entreteniendo. Y al final de Hechos, Pablo pasa creo que al menos 2 años en prisión y simplemente lo dejan ahí para que se pudra. Y él tiene derechos como ciudadano romano. Y se dirige a ellos con respeto. Incluso vemos ocasiones en las que Pablo se disculpa por la manera en que le habló a un líder, porque no se dio cuenta de quién era cuando lo dijo. Así que creo que sí, tenemos que desobedecer si lo que nos piden hacer está en contradicción directa con lo que dice la palabra de Dios. No tenemos opción en eso. Pero entendemos que yo tengo que afrontar las consecuencias de esto también. Pero eso no abre también todas las demás áreas de desobediencia. Hay un punto muy específico en eso. ¿Marca? Dos cosas. Otro ejemplo muy rápido es cuando vinieron a arrestar a Jesús y Pedro. En ese momento sacó su espada. Bien, Se fue en completa y eterna paz. bien. Pero mi pregunta es, cuando Jesús estaba mirando el centavo y él, se dio cuenta de que estaban tratando de atraparlo. Y él, entonces, hizo una declaración. Ya sabes, dad, pues, a César lo que es de César, y a Dios lo que es de Dios. Está siempre completamente claro qué es gubernamental y qué es, por ejemplo, de carácter privado o no gubernamental. Sí, ¿O va a haber algunas líneas borrosas o que deberíamos esperar ahí? sí.
Entonces, Ryan, uno de los ejemplos es cuando Pedro saca su espada y le corta la oreja al guardia del templo y Jesús dice, no, guarda tu espada. Ese sería otro gran ejemplo. Y luego la pregunta sobre cuando Jesús dice, dad al César lo que es del César, dad al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Tenemos un código tributario complejo en nuestro país, ¿verdad? Es complicado. No es fácil. De hecho, pasé todo un día al teléfono con el IRS no hace mucho, porque ellos cometieron un error. Y así que es un sistema complicado y hay muchas ocasiones en las que no sé qué se supone que debo hacer, ¿verdad? Creo que debemos hacer todo lo posible para pagar lo que se nos exige pagar. Debemos ser capaces con la conciencia tranquila de poder decir, hice lo que se suponía que debía hacer. Es decir, no miro a alguien y le digo, oye, mira, no necesitamos hablar de eso, ¿verdad? No, necesito hacer un buen esfuerzo, para pagar lo que se me exige pagar, ni un centavo más. Mira, escucha, yo llevo registros durante todo el año y no quiero pagar ni un centavo más de impuestos de lo que tengo que pagar. No conozco a nadie que siquiera. Pero sí necesito al menos poder decir, hice un esfuerzo honesto. Esa es parte de la razón por la que yo personalmente, y esto es, he hecho mis propios impuestos en el pasado. Ya no lo hago, porque quiero que alguien más los revise, alguien que sepa más que yo, para poder decir, no, fui con un profesional, sé que así es como se debe hacer, se hizo bien. Tú dices, ¿eso no te cuesta como 300? Sí, cuesta eso y apesta. Pero prefiero mucho más poder decir con la conciencia tranquila, no, hice todo lo que tenía que hacer para asegurarme de que esto estuviera bien. Ahora, si tú haces tus propios impuestos, no estoy diciendo que no debas hacerlo, solo digo que eso es lo que yo hago. Pero creo que sí debemos poder decir, hice un esfuerzo honesto en hacer lo que tenía que hacer y no intenté evadir lo que legítimamente debo, si eso tiene sentido. No siempre estar buscando maneras de esconder dinero, ¿de acuerdo? Ese tipo de cosas. Es un problema